Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos al culto de la Iglesia Bautista Amistad en Cristo. Aquí estamos otra vez virtual. Espero que todos estén muy bien y muchos saludos a todos. Vamos a orar antes de empezar esta mañana. Señor, muchas gracias por esta mañana. Por favor, bendice la enseñanza, bendice nuestros pensamientos, guíanos, Señor, y bendice nuestros corazones porque queremos crecer como resultado de esa enseñanza de esta mañana, Señor. Por favor, bendice mis palabras. Quiero comunicarme eficazmente, correctamente y decir solamente lo que tú quieres, Señor. Por favor, ayúdanos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén. Amén, amén, hermanos. Ustedes saben que estamos estudiando la historia de la Biblia. Esta semana estamos en la parte número 5 de esa serie. Entonces, la semana pasada, hermanos, hablamos un poquito más de la historia de la Biblia por hablar de varias versiones de la Biblia, empezando con la de 1602 y terminando con la obra oficial del texto crítico de Westcott y Hort. Vimos, hermanos, que aunque el texto crítico no apareció oficialmente hasta ellos dos, existía antes en la forma de varios manuscritos alejandrinos como los dos principales, el Vaticano y Sinaítico. Vimos otros ejemplos graves de cómo las Biblias modernas, o sea, las que se basan en el texto crítico, cambian cosas que dan la idea de una salvación basada en las obras, otra versión de la historia de David y Goliat y la veneración de María. Hoy vamos a terminar, hermanos, con la historia de la línea Reina Valera de la Biblia. Y hermanos, es importante aquí notar algo, que todas las Biblias hechas después de la salida oficial del texto crítico en 1881 contuvieron más y más influencia de él. Bueno, esta mañana vamos a empezar con la versión antigua de 1909. Hermanos, esa Biblia fue hecha por la Sociedad Bíblica Británica y extranjera y usó traductores de varios países latinos y cogió, hermanos, mucha fuerza esa Biblia en el mundo hispanohablante, y de hecho todavía hay seguidores de esa versión. Hermanos, era designado la versión antigua. Entonces, cuando ustedes escuchan ese título, la versión antigua, van a saber que están hablando de la 1909. Hermanos, se hizo el estándar entre los creyentes fundamentalistas hasta medio siglo, pero desafortunadamente presentó más influencia del texto crítico. La próxima, la Reina Valera 1960. Hermanos, esa Biblia fue hecha por la Sociedad Bíblica Americana y ha reemplazado la 1909 como el estándar. Y hasta hoy creo que en las iglesias conservadoras, fundamentalistas, la Biblia más conocida, más usada, sería la 1960. Pero introdujo desafortunadamente 60,000 cambios de redacción. Hermanos, la traducción fue dirigida por un hombre que se llama Eugene Nida. Él era proponente del texto crítico. Ahora podemos ver que vamos a tener problemas con esa versión, porque era proponente del texto crítico. Nida pensaba que no era necesario traducir cada palabra. Era proponente de un estilo de traducción que se llama equivalencia dinámica. Hermanos, este estilo pone énfasis en traducir el significado de las palabras, no en las palabras literales.
Y hermanos, eso va totalmente en contra de lo que dice la Escritura, por ejemplo, en Salmos 12, 6 al 7 y Mateo 4, versículo 4. Algo que quería también mencionar aquí, porque ustedes vieron que nosotros empezamos hoy con la 1909 y seguimos con la 1960. Hermanos, hubo otras versiones de la Reina Valera entre 1960 y la Reina Valera Gómez, que es la próxima versión que vamos a ver. Pero son tan liberales, hermanos, tan liberales las versiones después de 1960, que sabe que realmente no vale la pena mirarlas, porque salen tan lejos del texto recibido, son demasiado liberales. Entonces, para incluirlas en nuestra investigación, nuestro estudio esta mañana, yo quería concentrar nuestro estudio en las Biblias más conservadoras de la línea Reina Valera. Entonces, hay otras después de 1960, como la Reina Valera contemporánea, como la Reina Valera actualizada, y otras, pero salen muy lejos del texto recibido, entonces no vamos a incluirlas. Bueno, la próxima versión que vamos a mirar esta mañana es la Reina Valera Gómez. Hermanos, esta Biblia es la que usamos en nuestra iglesia. Esta Biblia, creemos nosotros, contiene las palabras preservadas de Dios. Hermanos, esa Biblia fue traducida por el doctor Humberto Gómez. La traducción fue dirigido por ese señor. Él nació en Monterrey, México, y él trabajó allá como misionero por 30 años. Hizo un trabajo hermoso, bonito allá. Y usó como base en su traducción el texto masorético. Nosotros hemos estudiado eso en el pasado. Eso es el Antiguo Testamento en hebreo. Y usó como base el texto recibido para el Nuevo Testamento. Eso es el Nuevo Testamento en griego. Hermanos, la 1909 también fue incluida en la traducción, y también la versión Rey Jaime, que es la versión más conservadora en inglés. Entonces él usó todo eso para hacer una nueva versión que se llama la Reina Valera Gómez. Hermanos, usó el estilo que se llama equivalencia formal. ¿Qué es eso? Nida era proponente de lo que se llama equivalencia dinámica, que es traducir el significado. Gómez usó lo que se llama equivalencia formal, que tiene el significado de traducir palabra por palabra, o sea, literalmente. Y hermanos, ¿sabe qué? En la versión Reina Valera Gómez se aparta del texto recibido 0 veces. 0. Amén. Y por eso la usamos. Porque esta Biblia es fiel al texto recibido, es fiel al texto masorético, es fiel a los manuscritos más conservadores de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vamos a repasar lo más importante. Entonces, repaso número 1. Hermano, la Biblia fue inspirada por Dios. Por tal inspiración, la Biblia es totalmente autoritaria. Y esa Biblia autoritaria ha sido preservada. Amén. Vimos eso, de hecho, antes de empezar la historia de nuestra Biblia, cuando hablamos
de cómo los fundamentos, las columnas de la doctrina de la palabra de Dios, la inspiración, la autoridad y la preservación. Bueno, repaso número 2. El texto crítico solo se basa en el 5% de los textos griegos existentes. Solamente en el 5%. Omite muchos versículos y libros y añade los libros apócrifos. Hermanos, pesadamente influenciado por el hereje Orígenes. Y se compone principalmente por 2 manuscritos, el Sinaítico y el Vaticano. El texto crítico, ¿cierto? Se compone principalmente por esos 2 manuscritos. Hermano, la mayoría de las Biblias modernas se basan en ese texto. Ahora vamos a hablar del texto recibido. El texto recibido se basa en el 95% de los textos griegos existentes. Se concuerda, hermanos, con las versiones más tempranas de la Biblia, como por ejemplo la Peshitta de 150 después de Cristo y la Latín Vieja Vulgar de 157 después de Cristo. También concuerda con las 86,000 citaciones de la Escritura por los padres primitivos de la Iglesia en sus obras. Y hermanos, el texto recibido es la base de la Reina Valera Gómez. Ahora, el repaso número 3. Primero, Erasmus fue el que compuso el texto recibido de los manuscritos mayoritarios, el 95%. La línea Reina Valera de la Biblia comenzó con una lealtad al texto recibido. La formación del texto crítico inició una separación del texto recibido, y eso fue en 1881. Y desde entonces, hermanos, casi todas las Biblias se han apartado más y más del texto recibido. La meta de la Reina Valera Gómez, hermanos, ha sido remover todas las traducciones incorrectas para tener una Biblia pura y fiel al texto recibido, la historia cristiana y los principios bíblicos de la inspiración, la autoridad y la preservación de las Escrituras. Hermanos, la Reina Valera Gómez concuerda 100% con el texto recibido. Ahora, yo quería mostrarles un gráfico que es un poquito interesante. Ustedes pueden ver en ese gráfico que abajo hay varios años. A un lado tenemos números que suben de 0 a 250. Y esos números de 0 a 250 representan discrepancias. Pueden ver como el título de este gráfico, discrepancias a comparación del texto recibido. Y abajo, en la línea horizontal, tenemos las versiones de la Reina Valera. Empezando con la de 1569 y terminando con la Reina Valera Gómez. Y en la mitad tenemos esta línea vertical que representa la obra oficial del texto crítico. Y dice allí 1881 fue cuando Westcott y Hort publicaron su texto crítico basado en los manuscritos Vaticano y Sinaítico. Entonces, hermanos, ustedes pueden ver en ese gráfico que empezando en 1569 había 75 discrepancias y llegando a 1862 subieron a 116 discrepancias a comparación del texto recibido.
En 1865 esa versión quitó muchas de esas discrepancias, pero pueden ver que todavía 28 quedaron allá. Y podemos ver que después del texto crítico, vea cómo las discrepancias suben y crecen. 122 en 1909 hasta 191 con la 1960. Y vea lo que hizo la Reina Valera Gómez, hermanos. Qué hermoso. Quitó todas las discrepancias a comparación del texto recibido. Y ustedes pueden ver allí que dice 0 al lado de la Reina Valera Gómez. Entonces, hermanos, muy hermoso ese gráfico. Es muy importante ver literalmente acerca de los cambios por medio de los siglos en las versiones diferentes, a comparación del texto recibido, e incluido también el texto crítico en todo eso. Entonces, hermanos, creo que por ese estudio nosotros hemos hecho nuestro punto fuertemente, claramente, y ese estudio es resultado de mucha investigación, de muchos recursos, de muchas fuentes. Y hermanos, ustedes pueden confiar en la información de este estudio. Entonces espero que hayan aprendido un poquito por medio de ese estudio. Si usted no tiene una Reina Valera Gómez, la Biblia que nosotros usamos en nuestra iglesia, sabe que las tenemos allí. Usted puede ir a la iglesia. Si no tiene dinero, podemos regalarle una copia, su propia copia de la Reina Valera Gómez. Si usted tiene los recursos y quiere comprar de pronto una Biblia un poquito más elegante, tenemos Biblias de esa versión, la Reina Valera Gómez, que vendemos y las vendemos a un precio muy bueno. De hecho, menos de la mitad de nuestro costo. Entonces, la recomendación mía y de nuestra iglesia es que si usted no tiene una copia propia de la Reina Valera Gómez, que aproveche de las que ofrecemos en nuestra iglesia para que usted tenga las palabras de Dios preservadas en español en sus manos. Amén. Ahora, para terminar el estudio de esta mañana, vamos a mirar otros ejemplos bíblicos, como hemos hecho al fin de cada estudio con la historia de nuestra Biblia. Hemos visto ejemplos de los cambios en las varias versiones que hay. Vamos a hacer lo mismo y mirar el primer ejemplo. Después de ver, hermanos, ese cambio, esa diferencia, ustedes van a declarar, ¿no vino por eso? Y ustedes van a ver el por qué después de leer el ejemplo. Primero vamos a Mateo 18. Vamos a Mateo 18. Mateo 18, versículo 11. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Podemos ver claramente en ese versículo, dice que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que dice la Reina Valera Gómez, la versión que nosotros usamos, ¿cierto? Muy importante tener toda la información de ese versículo. Ahora vamos a mirar lo que dice otra versión moderna. De hecho, en ese caso es la Nueva Versión Internacional. Vea lo que dice. Vamos a empezar con esa versión en el versículo 10, porque ustedes necesitan entender exactamente lo que está pasando con ese cambio en esa versión.
La Nueva Versión Internacional, Mateo 18, versículo 10, dice: miren que no menosprecien a uno de esos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Eso es versículo 10. Vean lo que sigue. ¿Qué versículo sigue? Versículo 12. Pero eso no tiene sentido, ¿cierto? Empezamos con el versículo 10 y después seguimos con el versículo 12. ¿Dónde está el versículo 11? ¿Dónde está? Sigue directamente al versículo 12, la Nueva Versión Internacional. Básicamente, hermanos, lo quitaron, lo borraron. No está ese versículo tan hermoso, Mateo 18, 11. Y hermanos, por quitar el verso, el texto crítico, lo que se manifiesta por medio de la Nueva Versión Internacional, por quitar ese verso, el texto crítico remueve el propósito declarado de Jesucristo. Uno solamente, hermanos, uno solamente debilita el mensaje de Jesús por borrar ese versículo. Hermanos, Cristo vino a salvar lo que se había perdido, pero parece que los traductores de la Nueva Versión Internacional piensan que no es así. Ahora, el ejemplo número 2. Hermanos, después de ver ese ejemplo, ustedes van a preguntarse: ¿la mano de Dios se invoca por nuestras buenas obras? Vamos a mirar. Vamos juntos a Mateo 17. Mateo 17, versículo 20. Mateo 17, versículo 20, en la Reina Valera Gómez, vea lo que dice. Y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Bueno, entonces Jesucristo acá está hablando de hacer hasta lo imposible por la fe, por la creencia en Él y en sus promesas. Pero ellos no creyeron, entonces no lo vieron y no lo hicieron. Ahora vamos a ver lo que dice otra versión. No hemos visto un ejemplo con esa versión en nuestro estudio todavía, pero ese ejemplo es grave, entonces vamos a mirarlo. En la 1865, el mismo versículo, y dice: y Jesús les dijo: por vuestra infidelidad, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, hermanos, ustedes pueden ver el cambio. El cambio es de incredulidad a infidelidad. Ustedes me dicen si esas palabras significan lo mismo. No, son totalmente diferentes. Y hermanos, por cambiar la palabra incredulidad a infidelidad, la 1865 insinúa, hermanos, que la bendición de Dios se puede ganar por obras, cuando el significado textual es que Dios bendice la fe, o sea, la creencia en Él y en sus promesas. Pero la 1865 insinúa lo contrario. Ahora, el último ejemplo. Vamos a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12.
aquí tenemos el último versículo, el último ejemplo. Y ustedes después de leerlo, ¿saben lo que van a preguntarse? ¿Las buenas obras salvan? O sea, ¿la salvación es por las buenas obras? Eso es lo que se van a preguntar después de ver ese cambio. Y ese cambio viene de la Reina Valera 60. Primero vamos a leer lo que dice la Reina Valera Gómez. En Juan 12:47 dice: y si alguno oye mis palabras y no cree, yo no le juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Creo que entendemos el significado de ese versículo. Pero ahora vea lo que dice Juan 12:47 en la 60. En la 60 dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Pueden ver la diferencia? La 60 cambió creer, o sea, la palabra cree, a las palabras las guarda. Por cambiar las palabras no cree a no las guarda, hermanos, la 60 da la idea que la salvación no es por creer, sino por hacer. Hermanos, ¿por qué tiene sentido hacer ese cambio? No tiene sentido. No tiene sentido de ninguna manera. Hermanos, básicamente en ese versículo, como el versículo que vimos la semana pasada, otra vez la 60 enseña la salvación por obras. Y hermanos, ahora de pronto ustedes van a ver y entender por qué hay muchos cristianos hoy en día que basan su salvación en su comportamiento, basan su salvación en sus buenas obras, basan su salvación en su fidelidad a los mandamientos de Dios. Y hermanos, es porque tienen una Biblia corrupta. Recordemos algo muy importante esta mañana, hermanos. Vamos otra vez a Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 4, un versículo muy importante en cuanto a ese estudio. Deuteronomio 4:2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, si disminuiréis, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. No añadiréis ni disminuiréis de ella. Hermanos, ¿sabe que solamente hemos mirado tres diferencias, tres ejemplos bíblicos, tres cambios en cada lección? Y hay casi 200 en solamente la 1960, que es la versión de la Reina Valera más moderna y más conservadora. Imagínese las otras que salen muy lejos del texto recibido, contienen muchos más cambios. Hermanos, creo que hemos hecho nuevamente nuestro punto claro y hemos probado por ese estudio que la Reina Valera Gómez contiene cada una de las palabras de Dios preservadas. Hermanos, espero que hayan disfrutado y aprendido un poquito de este estudio y que Dios los bendiga ricamente. Saludos a todos.